Puedes ver que hemos escrito un HTML y después un body. Después colocamos un H1 y después colocamos un span. Puedes ver que si abrimos este index, aquí tenemos este H1 y después tenemos un span. Si yo aquí coloco H1 y después span, si guardamos cambios, nota cómo no cambia nada, ¿no? Si inspecciono el span, nota cómo está aplicando el H1 y después el span. ¿Cuál es la diferencia entre tener H1 span o tener únicamente el span? Bueno, cuando tienes únicamente el span, este código se va a aplicar a todos los diferentes spans que tengas. Solamente tenemos uno, pero si yo, por ejemplo, aquí le colocara un segundo span y guardamos cambios, nota cómo lo va a aplicar aquí y también lo va a aplicar acá. Tengo que guardar cambios aquí. Entonces nota cómo se aplica el span aquí y también se aplica el span acá. Entonces se aplican ambos porque estamos teniendo, digamos, un selector muy genérico que dice, bueno, selecciona los span. Si tú le pones un H1 y después span, lo que va a hacer es aplicar estas reglas a los spans que pertenezcan a un H1. Por lo tanto, lo va a aplicar en este, puedes ver que viene H1 span, pero en este otro no, porque este está o es parte de un H2, puedes ver que no lo aplica. Hay muchas formas de escribir código CSS, hay muchas formas de componer estos selectores. Veamos las más comunes. Ya de vuelta en la diapositiva, veamos las diferentes formas de escribir selectores en CSS. Puedes seleccionar uno o múltiples elementos dependiendo de cómo compongas tu selector. El más común y el que hemos visto es el selector de elemento, ¿no? Básicamente, seleccionará un elemento en base a su etiqueta. Y lo hemos visto con el H1. Básicamente pones la etiqueta y le escribes las propiedades. Lo que hace este selector de elemento con este ejemplo en específico es que va a seleccionar todos los párrafos. Algunas veces eso es lo que quieres, ¿no? Algunas veces quieres seleccionar todos los párrafos y darles el mismo estilo. Quieres seleccionar todos los enlaces y darles un mismo diseño, ¿no? Para que todos los enlaces se vean iguales. Entonces, es muy utilizado el selector de elemento. También existe algo llamado selector de clase. Básicamente, tendríamos algo como esto. Una de las ventajas de las clases es que son reutilizables y van a iniciar con un punto. Estaremos definiendo una clase en los siguientes videos, pero nota cómo inicia con punto cliente. Cliente no es una etiqueta de HTML, sin embargo, tú puedes definir ese nombre y tener selectores como si fuera el idioma español. Así como hay clases, también existe algo llamado un ID. Básicamente puedes tener múltiples IDs por página, pero no se puede repetir el mismo ID más de una vez por documento. El ID es único, es decir, solamente puede haber uno con ese nombre por página. Muy similar a la clase, en lugar de un punto, inicia con un numeral o signo de gato. También existe algo llamado un selector de atributo. Básicamente va a seleccionar elementos basados en algún atributo que tenga. Ya lo vimos, ¿no? Que algunos enlaces tienen el atributo de href, las imágenes tienen src. Por lo tanto, puedes tener algo así. Seleccionar, digamos, una imagen cuyo atributo de source sea un logo.jpg y agregarle algo de código CSS. Esos son los más comunes, digamos, cuando tienes un solo elemento, pero también se puede combinar, digamos, el selector con algo llamado combinación de descendentes. Digamos que tienes una clase que después tiene otra clase. Entonces, esto va a seleccionar los elementos hijos cuyo padre sea una clase o un ID en específico. ¿Qué es lo que hace este? Es que busca la clase de cliente y después busca la clase de nombre y entonces le aplica el código CSS. Esta forma es muy común en realidad. Y de hecho es la que estamos utilizando ahorita con el span, ¿no? Tenemos H1 span, en este caso es con clases. Se puede hacer con clases, se puede hacer con elementos HTML, incluso se puede hacer con una combinación. Puedes ponerle una clase y le puedes colocar una etiqueta. Puedes ponerle, por ejemplo, punto cliente, espacio, un H2. Es muy común en realidad tener algo así. Este va a seleccionar el elemento que tenga una clase llamada nombre. También puedes ponerle un H1 o una imagen y va a seleccionar ese elemento en específico. Pero existe otro que se llama todos los hijos o seleccionar todos los hijos. Aplica el siguiente o la siguiente regla
a todos los párrafos hijos y tendrías algo como esto. Y lo que va a hacer es seleccionar todos los párrafos que sean hijos de algo que tenga la clase de cliente. Puede ser un div, puede ser un section, puede ser un article, etc. Al final tú defines las clases, pero se lo va a aplicar a todos los párrafos. Si solamente tuviéramos el párrafo, tendríamos un resultado similar al primer ejemplo en el cual seleccionábamos todos los párrafos. Sin embargo, de esta forma seleccionamos los párrafos cuyo padre sea un elemento que tenga la clase de cliente. Conforme vayamos avanzando en el proyecto, es importante que vuelvas hacia esta parte o toma pantalla de cada uno de estos selectores para que puedas saber exactamente qué estamos haciendo. Me voy a encargar de explicarlo conforme vayamos avanzando, pero es importante que sepas que hay diferentes formas de seleccionar elementos. Nota por ejemplo, está seleccionando una clase y un elemento HTML. En el anterior teníamos dos clases, entonces se pueden mezclar y puedes seleccionar o puedes hacer cualquier tipo de selecciones en tu código CSS. Entonces, ya de vuelta en el código, también yo tiendo a evitar, digamos, el uso de puras etiquetas. Voy a mover un poco hacia la derecha, sea un poco más fácil de ver. Y supongamos que en lugar de utilizar el h1 y después el span, como tenemos aquí, le voy a definir una clase. Ya lo vimos, por ejemplo, que puedes seleccionar únicamente un elemento. Entonces puede ser esta etiqueta h1 como lo tenemos, o también le puedo definir una clase. Este class está disponible en todos los elementos. Este href, por ejemplo, es exclusivo de los enlaces y también lo vimos en los links. Pero class lo puedes aplicar también a estos enlaces, a las navegaciones, a un párrafo, a cualquier elemento. De hecho, si vemos este SVG, nota cómo tiene aquí class. Entonces, class va a estar disponible en todos los elementos HTML. Aquí le voy a poner algo llamado título. Entonces, nota cómo tengo un h1 llamado o con la clase de título. Si en lugar de querer utilizar, digamos, este h1, le pongo aquí punto título y guardamos cambios, puedes ver que el resultado es el mismo. No va a estar el texto centrado y tiene un tamaño un poco más grande. Siempre que tengas un class y quieras darle estilos, recuerda va a iniciar con un punto. Por lo tanto, este otro también lo podemos poner aquí punto título. Y lo que va a hacer es, digamos, ser un selector más específico, buscar el span que esté dentro de la clase de título. Si guardamos cambios, puedes ver que el resultado es el mismo. Sin embargo, es mucho mejor utilizar clases. ¿Por qué? Porque las clases son reutilizables. Si lo hubiéramos dejado como h1, este h2 yo tendría que ir aquí y ponerle también un h2 y definir sus propios estilos del h2. Definiendo una clase es reutilizable, por lo tanto le puedo poner aquí un class y le voy a poner título. Y las mismas propiedades que tengo aquí se van a aplicar también a ese elemento. Nota cómo se ven iguales. Y si inspeccionamos este h2, nota cómo se está aplicando el título. Si inspecciono el span, se selecciona título span. Y también si voy al header, se va a aplicar lo mismo. Es una forma mejor de reutilizar clases y no escribir tanto código CSS. Ahora, yo te recomiendo que siempre escribas código con clases. Existe otra forma que es algo llamado ID. Si aquí le pones ID título, esto ya no va a aplicar. Porque el ID tiene que tener un signo de gato o numeral al inicio. Si guardamos cambios, puedes ver que lo centra pero este otro no. En este caso está buscando el título, bueno, el ID que tenga título. En este caso tiene una clase llamada título y después el span. Aquí no hay ninguno. Por lo tanto, para que funcione tendría que ser título. No es muy recomendable escribir IDs. Afectan algo llamado especificidad en CSS, que lo estaremos viendo en el siguiente video. Por lo tanto, más bien se recomiendan las clases. Segundo, además de que afectan la especificidad, por ejemplo, aquí tengo este ID título y digamos que quiero aplicarlo a este h2. Si aquí le pones un ID, sí funciona, sí va a funcionar bien. No te va a decir HTML, oye, estás utilizando un ID 2 veces, no te va a marcar ese error. Sin embargo, puedes tener múltiples IDs por documento, pero no debe ser el mismo nombre. ¿A qué me refiero? Es que título 2 veces no debe de estar. Un ID debe ser único. Si fuera título 2 está bien. Tengo 2 IDs, pero son diferentes. Pero con el mismo nombre no los puedes utilizar. De nueva cuenta, no te va a marcar error, pero no es buena práctica. Es mejor utilizar lo que son las clases. Entonces voy a regresarlo aquí a class. Y recuerda, el nombre tú se lo das, pero tiene que ser un nombre válido. No le puedes poner algo así como 99 título, porque si le pones aquí punto,
99 título, eso te va a marcar un error. No puedes iniciar, digamos, un selector con un número, pero sí puedes ponerlo al final, título 99. Entonces, título 99 sí funciona bien. Aquí va a ser título 99. Pero no le pongas tampoco ese tipo de nombres de título 99 y luego había cursos que le ponían fu y luego le ponían bar, etc. Esas cosas no tienen sentido. Es mejor algo que tenga sentido, algo que describa bien lo que estamos haciendo. Y título es un excelente nombre para esto, ¿no? Son títulos lo que tenemos aquí. En el siguiente video veamos lo que es la especificidad, cómo funciona, porque llega a ser muy extraño, sobre todo si vas empezando. Veámoslo en el siguiente video.